La Feria del Libro 2020 en su versión virtual del 23 de octubre al 4 de noviembre, con autores como Mariana Enríquez, Gildy Poveski, Ana María Chua, Alaide Ventura, Olga Bornand, Remedios Zafra, Ángeles Mastretta, Arnoldo Kraus, Ana Clavel, Daniela Tarazona, Francisco Hinojosa, Roger Bartra, Janet El Clarion, David Pastor Vico, Rodrigo Bastidas, Alejandra Olivas y muchos más. Únete a nuestros conciertos con Los Vikingos del Norte y Loquera Tradición. Disfruta de todo lo que la Feria del Libro 2020 trae para ti. ¿Qué tal? Bueno, estamos aquí en la presentación del libro Los Rezanderos, de Isabel Castillo y Cortés. Bueno, le damos la bienvenida. Gracias. Y quería pues, conocer cuál fue el origen de esta novela, cuál fue el primer impulso para escribirla. Bueno, fíjate que esta idea de Los Rezanderos surgió en una conversación. Venía yo en un vuelo con una amiga precisamente de España, veníamos de España, y empiezo yo a contarle una anécdota de cuestión religiosa y moral que mi papá me había contado. Y luego me dice, ya mira qué interesante, y me empieza a pedir detalles, y yo dije, es que no tengo los detalles, es solamente así una anécdota que mi papá me contó de manera esporádica, y empieza ahí mi imaginación a dar vuelo, y de ahí surge la idea de Los Rezanderos, ¿no? De una anécdota que mi papá me contó, y yo decidí crear todo el entorno a esa anécdota. Entonces, el origen es esta conversación, estas preguntas, y decides crear mucha ficción o hay también partes que pasaron. No, fuera de la anécdota, todo es ficción, Todo así es ficción. que sí, totalmente. Okay. Sí, bueno, esta novela recién sale, ¿no? En este año atípico, y hay una serie de situaciones que me gustaría como conocer, ¿no? Precisamente el título de Rezanderos, ¿no? Lo podemos situar como algo que tiene que ver con rezar, pero ¿a qué se refiere más o menos, ¿no? Esto de los rezanderos? Sí, correcto. Bueno, definitivamente sí, es un grupo de personas que se dedican a rezar, ¿no? Entonces estos grupos todavía son muy comunes y muy tradicionales en nuestros pueblos, ¿no? De encontrar estos grupos que se dedican a rezar el novenario cuando hay una persona que fallece, o que se dedican en las levantadas o acostadas de los niños dioses, ya sea en diciembre y en febrero, para precisamente ir y rezar el rosario. Entonces estos grupos todavía en mucha parte de nuestra cultura siguen vigentes, y probablemente en las ciudades no se conocen, pero existen, y es una forma para mí de recordar esta tradición cultural que tenemos. Sí, bueno, es que ahí se van a dar varios como enigmas, digamos, ¿no? Esta parte, ¿no? de los rezanderos que, como comentas, en ciertas regiones del país no es una imagen cotidiana, por ejemplo. Otra cosa que también surge en relación a esto de los rezanderos es el espacio geográfico, ¿no? Yo veo que en la novela no dices exactamente dónde están. ¿Hay una intención en esto? Bueno, mira, sí hay una intención, y una de ellas es de que el vocabulario arcaico que se maneja en los diálogos, sobre todo, que es muy diferente a la voz de narradora, no tiene una contextualización geográfica determinada. Yo creo que en México un gran porcentaje de los mexicanos hemos emigrado de algún lugar a otro, entonces de pronto tenemos
lenguaje coloquial arcaico muy del sur o muy del norte, y aquí hay un poco de mezcla, ¿no? Un poco de mezcla en esta historia, y pues esa es la razón por la cual no quise ubicarla geográficamente en un punto. Pero sí, como comentas, hay una intención, ¿no? de reflejar la forma en que habla, ¿no? Las palabras, en algunos personajes se destacan así, ¿no? Sí, definitivamente sí, porque lo que sí quise que quedara muy en claro es de que estamos hablando de una población que vive en una zona serrana, que está un poco alejada de la civilización tradicionalmente conocida. Sí. Bueno, hablando un poco de la historia, hay varios personajes, ¿no? Muy parecidos a algunos, ¿no? Está los protagonistas que tienen que ver con Tadeo, con Rufino, con Simón, con Santos, ¿no? Que serán los jóvenes, digamos, en un momento. Están los papás, la abuela y luego los padres, ¿no? Los religiosos y otros personajes ahí. Pero tu historia se centra en esos personajes, ¿no? En Tadeo, en Santos, ¿no? En Rufino, ¿no? Sí, así es. Los personajes jóvenes son los que tienen la carga en esta parte de la, digamos, trilogía o saga que esperamos salgan el próximo año. Sí, hablando de eso, bueno, algo también muy interesante es tu intención de publicar una novela corta, ¿no? Es decir, son 60 páginas, ¿no? Me recuerda a otras novelas mexicanas como Aura o como ahí se me fue el nombre de José Emilio Pacheco, que son novelas cortas que de pronto la industria editorial las ha dejado ahí un poco apartadas y le interesa más publicar estas novelas gordas, esas sagas, etcétera, ¿no? Pero a ti, ¿siempre tenías esa intención de hacer una novela corta o cómo se fue dando? Sí, bueno, en un principio que tuve la idea, sí pensé considerarlo en algo más extenso, ¿no? Incluso recibí sugerencias de por qué no ahondas en este tema o en este otro, pero quise hacer una lectura rápida, una lectura amena, algo disfrutable, y aparte sí dije, bueno, aquí hay 3 historias, entonces mejor separo estas historias y al final del día estas 3 historias van a ser una novela, pero sí, mi intención fue que fuera corta. Y yo lo que también veo en la novela es esta parte de los secretos, lo que no revelan o lo que revelan y lo rebasa un poco, ¿no? Lo supera en su forma de ser, su forma de pensar. También tiene que ver con venganza y todo esto, ¿no? Hay una intención de darle ese tono a la novela, ¿no? Hay una intriga, hay muertes, hay secretos. Esa es parte digamos, el tono de la historia. Sí, correcto. Definitivamente. Yo creo que no hay familia mexicana que no tenga sus secretos, ¿no? Entonces, bueno, y no solo mexicana, ¿no? Yo creo que esto es algo muy común en nuestras sociedades, que tenemos el hábito de tener temas tabús, de tener este tipo de educación tan limitada. Entonces, esa era la intención, ¿no? Un poco el hablar de los temas que no queremos hablar, que no queremos tocar, que nos parecen peligrosos, ¿no? Entonces, sí, revelar lo que callamos. Sí, en ese sentido están los temas, los personajes, lo que hacen, lo que esconden sobre todo, y no hay, cuando empezaste a escribirla no tenías así, no me voy a censurar, va a salir lo que va a salir, porque tocas temas de sexualidad, tocas temas de religión. Sí, mira, la verdad es de que desde que yo empecé a escribir, sí, a mí me gusta mucho tocar estos temas. Hace poco me comentaba una persona del radio, me dice, oye, ¿te gustan los temas escabrosos, no? Le digo, pues es que la conceptualización se la da a cada quien, ¿no? Desde mi punto de vista no hay tema escabroso. Uno lo hace escabroso cuando no lo quiere tocar. O sea, las cosas por su nombre, y mi intención no es ni crear controversia, ni mucho menos, pero sí de hablar las cosas tal y como son. Pero tus personajes no, por ejemplo, ¿no? Tus personajes Exactamente. Es lo contrario un poco, ¿no? O sea, sus secretos son los que los lleva a situaciones que los rebasa, Exacto. que no pueden controlar, ¿no? Sí, de alguna manera es el precio que pagamos por los silencios que hacemos. Sí, hay también
aspectos que vas a desarrollar más adelante, te comentas de una trilogía. Yo creo que la novela se va manejando en estas como 3 puntos de vista o 3 generaciones o 3 aspectos o un poco más. Comentábamos esta generación de los hijos, ¿no? Que también en la novela crecen, la generación de los papás, incluyendo a la abuela, y también la parte de los padres, ¿no? Los sacerdotes de la religión, y el desarrollo con los sanderos, ¿no? Entonces, estas partes son las que se van a desarrollar más adelante, ¿no? Las que vamos a contemplar, ¿no? A leer. Sí, así es, sobre todo, y las 3 tienen una influencia muy grande de la religión, de hecho, porque habla bastante, la segunda parte y la última también. De hecho, no sé si viste la Claro, pintura, sí. que es maravillosa, de Antonio Herrera, preciosa. Y sí, básicamente es mucho creo que gran parte, si es que no toda, nuestra educación, nuestra cultura, nuestra forma en que nos educan, viene de esta religión tradicional judaico-cristiana que nos hace de determinada manera, ¿no? De no tocar este tipo de temas o no hablar de ellos. Entonces, tus personajes en cierta forma están como condenados, ¿no? Por el entorno, por la época. Ahorita si quieres hablamos del tiempo, porque no dice exactamente un año, como no dice tampoco un espacio. Así es. Pero sí están, digamos, condenados ya están por donde están y el tiempo que es y por los temas que se manejan en ese espacio. Sí, hasta ese punto sí yo creo que es un poco determinista la obra, pero sí, efectivamente sí hay una condena ya. De hecho, uno de los personajes lo menciona, no sé si lo recuerdas, pero uno de los personajes menciona que dice, más valdría que hubiésemos sido juzgados ya. Sí, bueno, habla de una maldición, ¿no? Exacto. Pero bueno, es un personaje que también, sin revelar mucho, ¿no? También es un poco el que dirige lo que está ocurriendo, ¿no? Al principio finge y dice algo al azar, pero al parecer es al azar, pero no es cierto, ¿no? Él es el responsable de cada palabra que comenta. Entonces, también él está, en cierta forma, delimitando un poco las acciones, considero, ¿no? Y en ese sentido, y el cierre es eso, ¿no? La revelación de lo que ha cometido este personaje. En relación al tiempo, ¿tampoco te interesaba un tiempo específico? Pues bueno, la verdad es de que no hay un tiempo específico y lo puedes tú ubicar definitivamente en cualquier parte, en cualquier época, y sobre todo porque son tradiciones que todavía tenemos, o sea, que no las conozcamos o que no estemos familiarizados con ellos no significa que todavía en nuestros pueblos, en nuestras sierras, estas cosas no se vivan. Hace poco me dio mucha risa porque alguien puso un meme en el Facebook diciendo, dice un mito por ahí, no, dicen que antes se acostumbraba a besarle la mano a la gente mayor y dice mito, realidad, y empieza gente de Juárez diciendo mito, mito, y yo, no, esto no es un mito, de hecho hay lugares donde todavía se hacen, yo lo hice. Claro. Entonces hay cosas que los citadinos, sobre todo los fronterizos, que tenemos mucha influencia de otra cultura, vemos esto como algo lejano, como que existió allá en la época del cine de oro, ¿no? No, o sea, tú vas a lugares serranos donde todavía puedes comprar una esposa, ¿no? Entonces, es triste, pero existe, esto existe, lo puedes ubicar ahorita y lo puedes ubicar 50 años atrás y es real. Bueno, en ese sentido, podremos pensar en eso, ¿no? O sea, lo puedo leer luego en este 2020, pero puede ocurrir incluso este año e igual a 50 años, ¿no? Como comentas. Sí. Y también la parte del lenguaje, la parte de la cómo se comunican, ¿no? Los regionalismos o arcaísmos que comentas, que también yo en un momento dado pensé que estaban en el sur, pero no, ¿no? Y comentas que tiene que ver más bien con el norte y con pueblos y como dices con la sierra de acá del norte, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece muy afortunado eso, ¿no? Que quien lo lea fuera de México podría ubicarlo también en cualquier lugar, ¿no? De hecho, me comentabas que has tenido lectores
no mexicanos, ¿no? Incluso. Sí. Y que, ¿qué te han dicho de la novela? ¿Cómo han tomado esto? Fíjate que en ese sentido estoy súper contenta, me siento muy, muy orgullosa de este trabajo. Sí, he tenido lectores, incluso que su lengua no es el español, lo ha leído gente de España y el lenguaje no ha tenido ningún problema para que sea entendida. Y he tenido lectores de Portugal, de Brasil, y me dicen, oye, lo entienden perfectamente. Uh-huh. y me encanta eso, ¿no? De que el lenguaje de alguna manera no crea una barrera para entender el contexto de la novela. Sí, bueno, sobre todo porque lo haces muy patente desde el inicio, ¿no? La forma en que están hablando, el espacio en el que estás, sin que sea perfectamente ubicado. Entonces yo creo que ya esos lectores que tienes, por lo mismo que leen quizá otros autores mexicanos, escritoras mexicanas, dicen, bueno, me voy a dar cuenta de que hay palabras conforme al contexto y palabras que tienen que ver con el espacio en el que están, ¿no? Sí, tengo una amiga de Argentina que me decía, oye, estaba yo leyéndola y sí, obviamente hay palabras que yo no entiendo, pero se entiende con el contexto. Dice, y la verdad que lo disfruté muchísimo y hasta aprendí nuevas palabras. Sí, ¿no? Incluso como la novela fluye, ¿no? Bastante. Quizás hasta digan, no sé qué es, lo voy a apuntar, pero quiero seguir leyendo, ¿no? Y cuando cierre el capítulo, la busco, por ejemplo, que también podría ser un poco difícil, ¿no? Porque habría que pensar dónde la busca una palabra que tiene que ver con un tiempo, con un lugar, que incluso hasta algunos lectores de aquí de México digan, me suena, pero no sé exactamente hacia dónde va, ¿no? No, y luego sabes que de pronto los hispanos, fuera de ciertas nacionalidades, pero algunos tenemos incluso los mismos regionalismos. Una amiga que es de Guatemala me dice, oye, esto también nosotros lo decimos. Entonces, a lo mejor también por eso lo ubicaste un poco al sur, ¿no? Sí, no, estaba en ese sentido, pero sí me di cuenta que no querías decir dónde están, ¿no? Dije yo, bueno, hay una intención y parte de una pregunta, al igual que el tiempo. Otro tema que está ahí muy claro tiene que ver y que se va revelando poco a poco y sobre todo en el desenlace de esta historia, que es la sexualidad, ¿no? Hay una serie de sorpresas y una serie de eventos que le dan un giro completo a la historia, a los personajes, y creo que esa parte de la sexualidad es la que le da el tono definitivo a la novela, a la historia, ¿no? Sí, correcto. Sí, era lo que te comentaba hace ratito, ¿no? O sea, es una cuestión de tocar esos temas que a veces no nos gusta tocarlos, o que a veces inclusive en la familia es así como que lo evadimos o como que le sacamos la vuelta al tema, y podemos ver de pronto a lo mejor cosas en nuestros hijos o en el hermano, así, pero preferimos así fingir, ignorar el asunto, ¿no? No tocarlo, no hablar. Pues es precisamente lo que pasa, ¿no? Es decir, los padres, los amigos no quieren, lo niegan, pero es parte de la tragedia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que es esto que me mencionaba la doctora Susana Báez, de que decía, es la violencia que se ejerce sobre los cuerpos, ¿no? El hecho de que te eduquen o te lleve la tradición a que tienes que ser de tal o cual forma. Como naciste, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco. Sí, no, incluso cómo se da la información desde niños o las generaciones o el tiempo, pero incluso a ellos mismos, ¿no? O sea, ni siquiera tienen esa oportunidad de ser abiertos ni aceptarse, ¿no? Para poder estar en paz, ¿no? Sino aquí hay una violencia en el entorno, pero también interno, y hay un conflicto ahí tremendo, ¿no? Sí, exactamente. No sé si te interesa leernos o compartirnos una parte del libro. Claro que sí. ¿Te parece bien el capítulo del fragmento que mi editor escogió aquí para la contraportada, que es el capítulo 4, si no me equivoco? Sí, página 25. A ver. Sí. Despertó sudando, tembloroso. Las terribles pesadillas que le perseguían desde el suicidio de Tadeo no lo abandonarían tampoco esa noche. Simón recordó el cuerpo de su primo pendiendo desde lo alto del pino, el surco que el lazo le dejó como prueba irrefutable de su pecado, esa hendedura persistente y apergaminada que no vio desaparecer ni cubrirse con el maquillaje, esa huella honda,
la cual soñaba todavía más ancha y profunda, casi a punto de arrancarle la cabeza a Tadeo. El nudo al lado derecho, su cabeza inclinada al izquierdo. Recordaba el rostro cianótico que, aunado a la proyección de su lengua azulosa también, le daban un aspecto fantasmagórico. Una nube negruzca rodeaba el borde de sus párpados y los ojos abombados parecían querer escaparse de su cavidad protectora. Algunas noches la muerte de Tadeo se volvía suya. Simón se sentía el colgado. Tenía incluso la sensación de su lengua inflamándose, queriendo explotarle por la comisura de los labios. Los puntos rojos en la blancura de los ojos de su primo se convertían en sangre colapsada en los suyos, la misma que empezaba en gotas y crecía hasta formarle un prolongado lagrimeo que acababa por cegarle. Le seguía una picazón en la piel, hasta que las llamas del infierno, donde creía que ardía Tadeo, le quemaban primero el alma, después el cuerpo. Finalmente despertó, húmedo de su transpiración, tiritando de miedo, resucitando de esa muerte impía que auguraba en su futuro. Le costaba trabajo recordar al Tadeo sonriente, bailador, acicalado y pretencioso. Se le borró su imagen ese día en el que lo vio lacio, vacío, colgado bajo las ramas de aquel pino. Recordaba la admiración que le profesaba, pero había olvidado por qué era el santo de su devoción. Sus noches solas y desiertas de esperanza prolongaban la agonía de su vida, la que quería le durara el tiempo suficiente para merecer el perdón. Se levantó, rezó, imploró misericordia frente a las veladoras de todos sus santos. Las oraciones no le alcanzaban, le parecían pocas, diminutas frente a la presencia magnánima del Dios que nunca había visto, pero que estaba seguro le haría pagar todas y cada una de sus flaquezas. De pronto, los gritos de santo interrumpen sus plegarias. «Simón, Simón, anda Simón, espero que no te hayas quedado jetón, levántate que se nos hace tarde». Salió. La luz del día le lastimó sus ojos que todavía estaban cansados de tantas horas de dormir sin alivio alguno. Le pidió a Santos que esperara. Entró, tomó un morral donde metió su rosario y una cantimplora con agua. Los dos tomaron camino a las afueras del rancho, rumbo al camino viejo donde se encontraba la capilla de San Judas Tadeo, que servía como punto de reunión a los rezanderos. Nadie sabía cómo ese extraño grupo llegó, ni tampoco cómo fue que desapareció. No vivían en el pueblo, ni tampoco en el rancho. Se ubicaban en las afueras cerca de la capilla abandonada, donde entre tiendas de campaña y fogones a la intemperie dormían y cocinaban. Iban al pueblo por víveres, cazaban, subsistían como parias. En el rancho se afamaron por rezar en las fiestas y en los sepelios. A pesar de su ostracismo, nunca faltaron a misa. Se les creía gitanos, pero nadie tenía la certeza de eso. Santos era el punto de unión entre las dos exiguas culturas, la de su rancho y la de ellos. Los rezanderos confiaban en aquellos que Santos le dijeran que eran de fiar. Esos solo eran el padre Eulogio y Simón. Nadie sabía con exactitud cómo llegaron. Fueron amigos de doña Cleta. Algunos en la ranchería, sobre todo los más jóvenes, les temían, pues pensaban que compartían la afición por la magia negra que afamó a la abuela de Santos y Tadeo. Cletita, como le decían los ancianos y sus contemporáneos, fue muy querida por su gente, cariño que se extinguió en las generaciones jóvenes gracias a las murmuraciones de lenguas denigrantes. La tragedia de Tadeo fue castigo del cielo, decían unos, la maldición familiar, aseguraban otros. Muchos sostenían que los rezos y golpes de pecho de esa secta eran el revestimiento perfecto de una religiosidad falsa. Pensaban que con ellas cubrían las más aciagas prácticas de cultos demoníacos. La otra interrogante que muchos se hacían era si la extraña relación que había entre esa congregación misteriosa y Santos era parte del legado maldito de la matriarca nigromante. Simón y Santos llegaron, saludaron a los rezanderos, entraron a la capilla para cumplir con la ceremonial persignación ante la imagen de San Judas Tadeo. Salieron, se encaminaron al jacal de Rufino con el grupo de religiosos a sus espaldas. Llegaron al lugar sombrío,
abandonado por la mano humana y la de Dios. Santos empezó a recubrir la cruz con nueva cal mientras las oraciones se empezaron a elevar como símbolo de reflexión espiritual, pero sobre todo como expiación para que el alma del difunto fuese merecedora de la misericordia divina. Rezaron con ahínco para que los pecados que seguramente cometió le fueran perdonados. Porque la paga del pecado es muerte, susurró un rezandero, mas la dádiva de Dios es vida eterna, respondió otro. Se escuchó el credo, el Padre Nuestro, el Ave María, la Gloria, el Salve. La señal de la cruz fue la encargada de la apertura del rosario y ella misma sería la que concluyera. No se respiraba un hálito de esperanza. Aquella imagen decadente más parecía un obscuro cuadro de Tiziano, donde el sacrificado había sido enterrado ya. La luz de las veladoras se nublaba en un amarillento marchito y el humo de los cirios al apagarse abrió la antesala de las tinieblas que pronto cubrirían a los transgresores de la ley de Dios. Es infame que usen la santa forma como amuleto protector. Son el diablo en persona. Dios nos libre de la infamia, se escuchaba rumorar en las afueras de la iglesia. El padre Eulogio predicaba la palabra. Se esforzaba por hacerles entender a sus ovejas que el mal existe, pero no de la manera en que insistían creer, acusando sin pruebas, juzgando sin crimen. Su evangelio, ante los oídos sordos, más parecían una procesión de palabras agónicas, incluso muertas, incapaces de provocar la más mínima sombra en aquel osario al que no llegaba la luz. Las ideas malignas habían infestado la ranchería. Se instalaron hasta en el aire de manera epidémica y repulsiva. La comunidad dulce y buena que conoció Cletita se esfumó como por arte de magia, y en su lugar quedaron sabios conocedores de la debilidad humana, ilustrados capaces de roer la carne de sus propios hijos con tal de salvarse. El pueblo entero se volvió enemigo y bien podrían beberse la sangre de los inocentes pecadores para, según ellos, conservar inmaculada su alma. Pero ¿cómo congraciarse con el Todopoderoso cuando la ponzoña corre por las venas de la bagatela humana? Simón no podía con su carga, su falta era enorme. Más le valiera ignorar tantas cosas, no sentir, no ser humano, porque la máxima creación de Dios le resultaba, a su juicio, la más insignificante. Dime, Padrecito, si no tengo razón. Semos siempre los más jodidos. Diosito que está en la gloria nos dio las peores cargas y el premio re lejos que ni se ve. Este es un valle de lágrimas para todos nosotros y el que le sigue pues también lo va a hacer. Nos hace de una forma, a luego no le gustamos y nos castiga por como semos, confesaba Simón sus preocupaciones al religioso. Esas pláticas con el Rufino nada bueno te dejaron, muchacho. Rufino afirmaba que los hombres eran los de menos privilegios y mayores responsabilidades. Para él, el hombre era la raza maldita, la estirpe que fue condenada antes de nacer, la que fue castigada antes de blasfemar, la misma que fue alcanzada por el pecado original que le corría en la sangre, en su naturaleza que no cambiaba con el bautizo, en sus deseos que no cesaban con la oración, en las inclinaciones impuras que no morían con el ayuno. Y esos pensamientos se plantaron en Simón, a quien le hubiera gustado ser un animal, cualquiera, incluso la culpable de plantar la mala semilla. Ay, Padrecito, mejor fuera sido una culebra, que Dios su Señor ya la juzgó. Sí, ella ya recibió sentencia y andar por la vida de panza en el suelo no está tan mal. No es un castigo cruel, arrastrado igual vivemos nosotros. No es todo el capítulo, es que está un poco largo, pero… Bueno, faltaba muy poco, pero bueno, qué bueno que nos regalaste ahí un capítulo casi completo. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada. Muchísimas gracias por la invitación, por tu tiempo que le dedicaste a los rezanderos y por esta entrevista. No, al contrario, muchas gracias, Isabel. Y bueno, esta es la presentación del libro Los Rezanderos de Isabel Castillo Cortés. Y bueno, esperemos que pronto ya estén ahí en librerías y que nos podamos presentarlo también de manera física, ¿no? Más adelante. Así es. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias.